Mis hermanos, bendiciones. Un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartirles el capítulo número 4 de Efesios. Les pido que abra su corazón, su entendimiento, que le pidamos siempre al Espíritu de Dios para que las palabras entren en nuestra mente, que se queden allí y que den fruto a nosotros. Las palabras de Dios, mis hermanos, no pueden hacer otra cosa más de que dar frutos en nuestra vida. Si nosotros no hablamos con Dios, si no pedimos de su misericordia en nuestra vida, nosotros no vamos a poder alcanzar el amor de Dios en nosotros. Dios nos ama, obviamente, pero si nosotros no ponemos nada de nuestra parte para amarle de la misma manera, ¿qué va a ser de nuestra persona? Necesitamos, hermanos, tener una condición amable con Dios, que en nuestras oraciones no nos cansemos de rogar a Dios para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, pero más que todo que nos dé humildad, que seamos humildes con los demás, que amemos a los demás de la manera que nuestro Señor Jesús nos amó. De la misma manera que Él ama a las personas, nosotros amar a nuestros hermanos. Vamos a edificarnos de esa manera en el amor de Dios. Si no, mis hermanos, en vez de ir para adelante, haga de cuenta que vamos para atrás. Entonces es muy importante que pidamos a Dios su comprensión para seguir fortificándonos en Él. Voy a comenzar a leer pues este capítulo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos, y sopórtense unos con otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo: subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio sus dones: unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de verdad fueron enseñados y formados según Él, sabiendo
que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ¿a qué nos invita San Pablo en esta carta a los Efesios? Dice: yo, siendo el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Permanecer unidos en el mismo espíritu. Y nos exhorta, hermanos, a que seamos humildes, amables y que seamos comprensivos y que nos soportemos con los demás. Que no nos odiemos, que no tiremos piedras si no queremos que otros nos tiren piedras a nosotros. Eso nos quiere dar a entender San Pablo, mis hermanos, que haya paz en nuestro interior, que haya paz en nuestros corazones. No debemos tener odio a nadie. El odio nos arranca del amor de Dios. Entonces, ¿qué mejor que amar a nuestros hermanos, sea de la condición que sea, ¿verdad? No importando que sea menos importante que tú, de la manera que Dios quiere que nosotros seamos, es que no tratemos de humillar a otras personas, porque a veces nos sale ese ego, nos creemos tanto, somos tan fastidiosos, que no solamente fastidiamos a la gente, sino también a Dios. Nuestro espíritu se debilita de esa manera, hermanos. Nuestro espíritu se va formando en el amor de Dios cada que nosotros nos portamos bien y amamos a los demás. Dice del versículo 7 en adelante: cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo: subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Dio sus dones a los hombres. ¿Qué don nosotros tenemos? ¿Qué don sentimos nosotros tener en nuestra persona? Dios los da. Dios los entrega a cada uno según su condición, según como nosotros nos encontremos. Si no tenemos espíritu y si no hemos abierto el corazón al espíritu, ¿qué don nosotros podemos recibir de Dios? Ninguno, hermanos. Espiritualmente estamos opacados, estamos totalmente apagados. Espiritualmente debemos formarnos en el amor de Dios. Espiritualmente, mis hermanos, Dios nos escucha todos los días. Cualquier cosa que a usted le esté sucediendo durante el día, con la ayuda de Dios podemos sobrellevar todas las cosas. El espíritu, mis hermanos, se tiene que fortificar con la oración y siendo buenos, como nos lo dice aquí San Pablo, con los demás, no siendo estorbos para nadie.
formándonos con amor. Dice del versículo 11 en adelante: y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así, preparará los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud en Cristo. Alcancemos esa plenitud, hermanos, esa plenitud en Cristo nuestro Señor. Él nos ama tanto, hermanos. Él se dio por cada uno de nosotros. El cuerpo que nosotros estamos formando es en Cristo Jesús. Haga de cuenta que, como dice aquí San Pablo, algunos son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? Hay pastores que, haga de cuenta, como el pastor que pastorea las ovejas. Las ovejas conocen de ese pastor. Las ovejas conocen qué condición tiene aquel pastor, si es bueno o si es malo. Porque hay pastores buenos y hay pastores malos también, ¿verdad? Un pastor bueno siempre va a ser reconocido. Pongamos este ejemplo, hermanos. El ejemplo de los sacerdotes. Cuando nosotros vamos a un templo y escuchamos, ¿verdad?, que ese sacerdote da muy buenas homilías. Ya nosotros estuvimos atentos a las homilías de este sacerdote, que fueron muy hermosas, muy buenas, y que el pueblo quiere siempre estar en sus homilías, siempre quiere estar escuchando de ese sacerdote, y que su condición es muy buena, que ese sacerdote se ha comportado totalmente bien con los feligreses. Entonces, ¿por qué Dios no le va a dar más sabiduría aún a ese sacerdote? Se está fortificando también en el espíritu. Yo me imagino que un sacerdote, para poder dar una buena homilía, obviamente que tiene que estudiar la lectura y tiene que ponerse en oración. Si no ora al Señor, si no pide a Dios que Él sea quien le dé las palabras que aquel pueblo quiere escuchar, entonces esas palabras van a estar huecas totalmente. La sabiduría de Dios, mis hermanos, nos va a abrir la mente y nos va a abrir el corazón, porque la sabiduría de Dios, mis hermanos, entra para que demos frutos. Y si hemos estado constantemente dando frutos para los demás, si Dios nos puso en un lugar para que construyamos a nuestros hermanos, para que sean construidos en la fe y en el amor de Dios, ¿cómo no vamos a tener dones? ¿Cómo no vamos a recibir dones? El don que Dios da, mis hermanos, es según a cómo usted se abre a Dios. Si no estamos abiertos para recibir, ¿cómo vamos a dar? Necesitamos abrirle el corazón a Jesús, nuestro Señor, para poder recibir los dones que cada uno de nosotros queremos obtener. En el versículo 17 en adelante, les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. No imitemos a todo aquel que solamente busca el mal, el libertinaje, las pasiones, todo aquello que nos arrastra, mis hermanos, a no estar bien con Dios, nos arrastra al infierno, nos deja a un lado de nuestro Señor Jesús. Hay que amar con todo el alma, amar, solamente amar, que nuestro espíritu, mis hermanos, que no se debilite en el amor del Señor y que estemos conscientes de lo que hacemos. No nos apartemos de esa vida que es Jesús, que es nuestro Dios. No nos apartemos de lo que nos da la fuerza y dejemos las cosas de las tinieblas, todo aquello inútil, como dice aquí la palabra,
Los paganos se mueven por cosas inútiles, por pasiones, y su inteligencia está totalmente arrastrada. Los paganos en aquel entonces, mis hermanos, ya sabemos quiénes eran. Los que estaban separados del pueblo de Israel. Ahora en la actualidad, mis hermanos, los paganos vienen siendo aquellos que no quieren acercarse a Dios, que son totalmente ateos. Ese es un pagano que no acepta el amor de Jesús, nuestro Señor, en su vida. Si no quieren aceptar al Señor, no van a tener partido con nuestro Señor allá en el cielo, en esa vida eterna. Si nosotros ya aprendimos de Cristo Jesús, si es un fuego veraz en nuestras vidas, ¿qué andamos buscando en otras partes? Dejémonos llevar por Jesús. Cada que nosotros pensemos en caer en el pecado, que nos está llame y llame la atención aquello, pidamos a Dios, mis hermanos. Acerquémonos, arrodillémonos si es necesario. Si es necesario llorar ante Él, llore. No importa. Eso a Dios le agrada, que nosotros nos humillemos totalmente cuando necesitamos algo. No lo vamos a conseguir de las manos del humano. Lo que conseguimos nosotros de la mano del humano es porque Dios ya movió el corazón de aquella persona para que nos ayude. Pero esa es la base, nuestro Señor Jesús. No hay otra base que a nosotros nos pueda ayudar en lo que necesitamos. Jesús nuestro Señor es la piedra angular, es la piedra constructora que va a construir su edificio en el amor de Dios. Entonces, apeguémonos pues a Jesús nuestro Señor para ser fortificados en Él y tener una morada celestial por siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.